Hola, hoy voy a presentaros un vídeo sobre la formación de conceptos en palomas. Que nosotros sepamos, el primer trabajo sobre categorización visual compleja en palomas, es decir, formación de categorías visuales complejas en palomas, se realizó en los laboratorios del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard bajo la dirección del profesor Richard Hastings en 1964. En este experimento se proyectaba con un proyector de diapositivas a una paloma en una pequeña cajita que estaba en una pequeña cámara experimental. Se le proyectaban distintas diapositivas. El profesor Hastings había dividido unas 200 y pico diapositivas en dos grupos. Diapositivas que contenían personas, de fotos en las que había personas, y diapositivas en las que no había personas. No había ningún otro criterio. Realmente él obtuvo las diapositivas de compañeros de la facultad que hacían fotos, diapositivas en sus viajes, etcétera, y les contribuyeron a la ciencia, digamos, entregándoles sus diapositivas familiares. Entonces él hizo simplemente una clasificación. Estas diapositivas son las que contienen a alguna persona, una o varias personas, cerca, lejos, en primer plano, en último plano, en plano general, etcétera, y otras diapositivas donde no hay personas, son simplemente paisajes. A partir de ahí, lo que estableció es lo que se llama una discriminación. Una discriminación simple es algo muy sencillo. En presencia de un estímulo, si el animal hace una respuesta, es reforzado, es decir, se activaba el comedero. Si picaba en la pantalla en donde se proyectaba la diapositiva. Por el contrario, si la paloma picaba en la pantalla cuando se presentaba una diapositiva que no hubiese persona, entonces no se reforzaba, no se activaba el comedero. Al primero de los estímulos se llama estímulo discriminativo positivo, al segundo estímulo discriminativo negativo. Otra terminología que también se utiliza, el estímulo discriminativo positivo se le llama estímulo discriminativo a secas y al otro se llama estímulo delta. Pues bien, ¿qué ocurre? Cuando se aprende una discriminación, el animal acaba aprendiendo a emitir la respuesta solo en presencia del estímulo discriminativo o estímulo discriminativo positivo y no ante el estímulo discriminativo negativo o estímulo delta. En nuestro ejemplo, la paloma aprendió solo a picar la pantalla si aparecía alguna persona en aquellas diapositivas. Es importante entender que estos conceptos se les suelen llamar naturales. Se les suelen llamar naturales porque, digamos, no tienen ningún tipo de... no se forman de forma... no se construyen de forma artificial. El psicólogo no piensa, digamos, a ver, voy a construir un tipo de elementos que sean o no. No, simplemente es nuestro concepto normal. ¿Hay personas? No hay personas, punto. El concepto natural da lugar a errores, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de coche es un concepto de este tipo. Imaginaros un niño pequeño que está aprendiendo la palabra coche, a emitir la respuesta coche. Bueno, los padres le enseñan, mira, eso es un coche y tal. Y entonces el niño va diciendo, coche, coche, coche. Y se le dice, bien. O se le dice, no, eso no es un coche, eso es una moto. Otra vez el niño dice, mira, es un coche. Y dice, no, es un camión, etcétera. Bien, ¿qué es importante? Si el niño tiene bien adquirido el concepto, identificará a todos los coches como tales y será capaz de diferenciarlos de furgonetas, de bicicletas, de motos, de camiones, es decir, de otros vehículos con ruedas, incluso vehículos con 4 ruedas, como puede ser una furgoneta, pero que no son coches. Pero es que además será capaz de identificar coches, por ejemplo, en una fotografía, es decir, con un tamaño más pequeño, en blanco y negro o en color, es decir, en distintos contextos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el niño en el fondo? A base de una experiencia, de trabajar con una serie de ejemplos, el niño extrae lo que serían las características comunes a todos los coches y elimina las características que no son comunes a todos los coches. Pero en realidad esto no es cierto, no existe ninguna característica común a todos los coches. Ustedes diréis, sí, por ejemplo, que tienen 4 ruedas. No, señor, porque tú ves un coche al que le falta una rueda y sigues identificándolo como coche. En el fondo lo que el sujeto hace es una especie de promedio. ¿Hasta qué punto esta característica me ha aparecido en mi experiencia muchas veces cuando he sido reforzado y cuando he dicho coche? Y hasta qué punto esta característica, pues bueno, estaba como al azar, es decir, por ejemplo, el color, no era relevante. Por supuesto que esto no es un proceso racional, esto es un proceso automático que se acerca al cerebro y que se hace relativamente de una forma rápida. ¿Y qué pasa con las palomas que hemos comentado antes de Hastings? Pues exactamente lo mismo. Eran capaces de picar solo si había personas y no picar si no había personas. Pero hay una prueba fundamental y esencial, que es ponerle nuevas diapositivas y ver si la paloma seguía discriminando. Y como he comentado, la paloma seguía perfectamente discriminando diapositivas que no había visto en su vida, picaba de acuerdo
el mismo criterio. Si había personas, picaba la diapositiva; si no había personas, no las picaba. Bien, lo que vamos a ver a continuación es un vídeo de una práctica de la asignatura Aprendizaje Complejo y Cognición de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, que realicé con mis alumnos del curso 2013-2014. Precisamente se trataba de entrenar a una paloma en una discriminación compleja para que formara el concepto de hombre o mujer. Es decir, le íbamos a enfrentar a dos grupos de estímulos. El grupo de estímulos que constituían el estímulo discriminativo positivo o estímulo discriminativo a seca era todas las diapositivas de una cara de una mujer. Esas mujeres pueden ser rubias, morenas, con más pelo, con menos pelos, con gafas, con diferentes edades, es decir, no hubo más criterio que el sexo. Mientras que, por el contrario, en el otro conjunto de fotos eran hombres, también de distintas edades, con barba, sin barba, pelo largo, pelo corto, morenos, rubios, etc. Con bigote, sin bigote, etc. Y, bueno, tratamos de demostrar que las palomas podían adquirir en un proceso que, fijaros, eran 5 sesiones a la semana, aproximadamente de una hora de duración, bueno, aproximadamente una hora escasa, corta de duración, donde podíamos presentar unos 80 reforzadores en cada sesión y hacer unos 80 ensayos, y fueron desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Dos meses escasos, porque en medio hubo vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, en las que no se pudo hacer sesión. Y en esos 2 meses la paloma, ya veréis lo que hizo. Lo vemos. Durante los 2 primeros días presentamos a una pareja de estímulos constituido por un hombre y una mujer, y reforzamos a la paloma cada vez que se aproximaba a la mujer y por lo tanto se alejaba de la otra imagen del hombre. Entonces reforzábamos. Esto lo íbamos cambiando de posición, siguiendo una secuencia aleatoria, el orden aleatorio. A veces la mujer estaba a la derecha, a veces estaba a la izquierda. Reforzábamos simplemente que el animal se colocaba en la posición correcta. Inmediatamente después hicimos también un par de sesiones en el cual presentábamos a esta misma pareja de estímulos, y esto sirvió para enseñarle a picar a la tecla. Cuando colocábamos a la mujer, fuimos reforzando progresivamente, acercarse, ir aproximándose hasta que se acercaba, y en poco tiempo acabamos consiguiendo que picase sobre el cristal que había delante de la pantalla. Por el contrario, cuando la imagen era la masculina, lo que reforzábamos en la paloma era alejarse de esa imagen, ponerse de espalda, y entonces reforzábamos. Notarán ustedes que hay 2 comederos, uno a cada lado de la pantalla, y que se activan simultáneamente. Esto era para evitar sesgos, puesto que después vamos a hacer que el animal elija entre 2 estímulos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así, de esta forma evitábamos sesgos, puesto que le daba lo mismo comer de un sitio que comer del otro. Si no, tendría preferencia por el sitio más cercano al comedero. De nuevo se tiene que alejar y poner de espalda. Cuando está claramente de espalda, entonces reforzamos. Si se presenta la mujer, lo que tendría que hacer es picarla. Hay pequeños intervalos entre ensayos, que son los periodos en los cuales está la pantalla a oscuras. Ahora viene la mujer y habría que picarla. Progresivamente se fueron haciendo ensayos con nuevas parejas, hombres y mujer, ambas imágenes presentadas simultáneamente en 4 localizaciones espaciales diferentes. Se utilizaron un total de 64 parejas, lo que hizo un total de 256 ensayos diferentes. Se reforzaron los primeros picotazos que daba a la cara femenina, y se castigaron negativamente, lo que se llama tiempo fuera, los ensayos con elección errada. Es decir, si la paloma picaba al hombre, entonces lo que hacíamos era que se quitaba el estímulo de la pantalla, esperábamos unos 15 o 30 segundos hasta volver a presentar exactamente el mismo ensayo que había fallado.
una vez que logramos 3 sesiones consecutivas con un mínimo del 90% de acierto en cada una de ellas, lo cual supuso hacer unas 50 sesiones, como os digo, de 80 ensayos cada una, se pasó a la fase de prueba, en donde teníamos que comprobar si la paloma simplemente había memorizado todas esas 256 pantallas que le habíamos presentado, o por el contrario, había formado el concepto de lo que es un hombre y una mujer desde el punto de vista visual, perceptivo, y era capaz de extender ese mismo criterio a nuevas diapositivas que nunca había visto. Para ello, nuestros estudiantes se sacaron fotos ellos mismos, de tipo carné, sobre un fondo blanco, e hicieron 20 nuevas pantallas con sus imágenes, siempre formando una pareja, un estudiante con una estudiante. Dichas nuevas pantallas, que nunca había visto la paloma anteriormente, se intercalaron entre las parejas que previamente habían sido entrenadas y sobre las cuales la paloma estaba haciendo ya un 90% de acierto. Y ahora van a ver ustedes los resultados. Marcamos con un punto rojo a la izquierda, en la parte superior de la pantalla, aquellas diapositivas que son nuevas, que nunca ha visto el animal, que están formados por fotos de nuestros estudiantes.
Tras realizar 2 sesiones de prueba, en cada una de las cuales colocamos 20 parejas nuevas intercaladas con los anteriores estímulos ya entrenados, nuestra paloma acertó 39 de los 40 nuevas parejas nuevas, demostrando que había aprendido las características que diferencian a las categorías perceptivas correspondientes a las imágenes de mujeres y hombres. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habet